Búfalos, etapas productivas y parámetros productivos. En la cría de búfalos, los parámetros productivos se evalúan de acuerdo a la categoría de cada animal y dependiendo de la categorización, se definen acciones para su alimentación. La producción de búfalos exige un buen manejo, tomando en cuenta la zona geográfica, siempre con la firme visión de brindarles bienestar animal y buenas condiciones. Para que los búfalos puedan expresar su potencial genético, está sujeto al manejo de los ganaderos, pues el ganadero debe brindar pastos y un excelente manejo. Estos rumiantes expresan su productividad de acuerdo al manejo recibido. Los búfalos se agrupan en categorías de acuerdo a la edad, desde el momento del nacimiento hasta los 12 meses pertenecen al grupo denominado becerro. La categoría de añojo es cuando estos rumiantes tienen de 12 a 18 meses de edad. La categoría de bubilla es de los 18 meses hasta el momento del parto. La categoría de butorete es cuando tienen una edad de 18 a 24 meses. La categoría de butorete cambiará a butoro a partir de los 24 meses, y cuando llega al primer parto, será denominado búfalo. Los búfalos son animales de gran productividad, aun en condiciones de alimentación, con pastos de mala calidad nutritiva y sin suplementación. Para que estos rumiantes expresen su máximo potencial, se tomará en cuenta la categoría. Los machos nacen con un peso aproximado de 40 kilos, las hembras 38 kilos, los machos se destetan con pesos aproximados de 290 kilos y las hembras 260 kilos. 280 días es el tiempo para llegar al destete. El porcentaje de natalidad es del 90%, el intervalo entre partos es de 400 días y la duración de la lactancia de 280 días. La ganancia diaria de peso es de aproximadamente 2.060 gramos por día con una edad apta para el sacrificio. A los 280 días con peso aproximado de 290 kilos, el porcentaje de mortalidad de las crías es del 3% y el porcentaje de mortalidad de animales adultos es del 0.5%. La carne de los búfalos es de excelente calidad nutricional, con altos niveles de proteínas, baja en colesterol, lo que la hace una carne magra. Un aspecto muy importante, que no hay que dejarlo por un lado, es la calidad de la leche, ya que es una leche poseedora de proteínas y grasa, superior cuando es comparada con la leche de otros rumiantes. La leche de estos rumiantes posee niveles de lactosa y ácidos grasos saturados menores, y contiene minerales y vitaminas.